Lo logramos. Hasta tuve el Eso. tiempo de sonarme la nariz. Muy bien. Y sabes que Buenísimo. para mí sonarme la nariz es un trabajo, no es una Sí. cosa. Así que tienes que tomarte tu Chócalas. tiempo, tu atención. ¿Cómo estás, mi Exacto. Krish? Muy bien, muchas gracias. Muy agradecido de estar aquí, que me hayas invitado a platicar de estas cosas. Yo también estoy muy contento de estar aquí platicando contigo. Espero de escucharte también bien. Sí, pero me pongo... Ah, no tengo el audífono, entonces nada. Bueno, vamos a esto. ¿Puedes dármelo a mí? Sí, lo iba a usar yo ¿Y por qué lo quieres usar para tú? que yo escuchara, pero Tú escuchas bien, yo no escucho nada en mi vida. Mirbesh, después hablamos también de sordera. Ok. No vamos a hablar solo de la caída del cabello. También... ¿No lo escuchas bien así? Espera, no, lo escucho mal. Ay, espera un A momentito. ver. ¿A mí me escuchas, Niranjana? Sí, te escucho perfecto. Ok, Ya no, porque- prueba a hablar Muy ahora. bien. Bueno, hola, hola, hola. Ahora Sí. te escucho chingón ahora. Perfecto. Ok, muy bien. Sí. Ya estás. Ya estamos. Gracias. Ok, gracias a ti, Nirvesh, qué lindo que está. La verdad, intratuvimos un poco nuestra audiencia esperando que se agregue alguien más. Ajá. Yo lo hago de propósito siempre, digo un poco de pendejadas al principio, de forma que la gente perder un poco de tiempo. Yo, Claro. pendejadas ya, yo dije bastante, ahora empiezo a decir las tuyas, vamos. Muchas pendejadas que decir. Pero bueno. A ver, pues me invitaste a hablar sobre las emociones y la enfermedad. De hecho, sí, me interesa mucho porque para la audiencia que no sabe, Nirvesh es un muy reconocido doctor. Entonces, participó a mis talleres como participante, pero miró mi trabajo con el ojo de un científico. Y por lo tanto, Sí. muchas veces nos encontramos hablando de cómo el trabajo que se hace sobre las emociones, el trabajo de la meditación, puede afectar la salud del cuerpo y el bienestar general. Por lo tanto, yo hablo siempre, me gusta escucharte a ti esta vez, Nirvesh. Claro, muchas gracias. Lo primero es que sí, tienes razón, es una realidad. Somos seres que estamos formados de un cuerpo, de un corazón y de una cabeza, ¿no? Y eso no se puede separar. Y bueno, yo soy médico del cuerpo, yo soy ortopedista, es la parte de la medicina más física, es la que yo me dedico, pero sí me di cuenta a lo largo de mi trabajo como ortopedista que había una parte que no tenía yo, que había una situación que yo no podía entender y que entendí en tus talleres. La comprendí perfectamente porque yo hice todo el ciclo y me di cuenta que claramente la enfermedad y la forma en la que te conectas, perdón, con la vida tiene un impacto directo sobre tu salud. Y después me encontré con un modelo que me lo explicó y que me hizo tanto sentido que lo he adoptado, lo he adaptado a mi práctica. Y pues ahora lo utilizo porque entiendo que tú puedes tener una lesión, pero además, como tú te conectas con esa lesión, tiene un impacto directo a la negativo o positivo sobre cómo te recuperas de eso. Y ahora estoy trabajando con las dos cosas y me encanta. Y es simplemente entender que podemos ver a la salud desde una óptica distinta, desde un modelo distinto. Y parte de una cosa muy sencilla, y sé que tú estás dando un taller del miedo, y es, el animal normalmente no se enferma, el animal en libertad no se enferma, vive en expansión, vive a lo máximo que da con sus posibilidades, pero nosotros sí nos enfermamos. Y la razón más poderosa, y además está siendo totalmente avalada incluso por la ciencia más rígida y dura, es la tensión, el estrés y el miedo son los responsables de la enfermedad el 90% de las veces. Como humanos enfermamos porque estamos sujetos a una cosa a la que los animales no están expuestos y se llama mente. Se llama tu cabezota estúpida diciéndote cosas que te saca de tu centro, te saca de tu aquí, de tu ahora, que es donde viven los animales,
y te lleva al pasado y al futuro. Y entonces empiezas a sufrir, entras en un estado de contracción y enfermas. Y esto no lo digo yo, esto lo descubrió un médico en los años 80, que tuvo un accidente con su hijo, le dieron un balazo en una pierna. Se llama el doctor Hammer. Le dieron un balazo en una pierna al chavo. Estuvo 4 meses internado, hizo una infección, una lesión muy grave, hizo una sepsis, que es una infección generalizada, y el chamaco se murió después de 4 meses. Y a los 3 o 4 meses de ese evento, en este doctor, él hizo un tumor de testículo, y la esposa hizo un tumor de mama. Y él era jefe de servicios médicos de un hospital muy grande en Alemania, de cáncer. Y entonces entró en una crisis de vida, como entramos muchos de nosotros, y lo que dijo es, yo me voy a hacer a la tarea de ver qué pasó conmigo, qué pasó con mis emociones, qué pasó con mis sentimientos, qué pasó con mi percepción de esta cosa, que me destruyó, y voy a ver por qué creé el cáncer de testículo. Y entonces simplemente lo que hizo fue empezar a interrogar a sus pacientes y empezó a entender que todos tenían la misma historia. Todos los pacientes con los que platicó que habían tenido un cáncer de testículo tenían una pérdida de algún miembro de la manada, específicamente un hijo o un miembro muy vulnerable, ¿no? El cáncer de mama de su esposa también empezó a investigar y interrogar y entendió que en el cáncer de mama siempre hay una situación de preocupación en el nido o de separación en el nido. Y entonces empezó a hilar las historias y empezó a ver que cada uno de los tumores tenía un objetivo biológico, tenía una razón de ser. Y él dijo, la enfermedad no es enfermedad, es algo que te está diciendo tu cuerpo, que lo exteriorizas y que te está ayudando a sobrevivir. Entonces lo que dijo es, si tú pierdes un miembro de la manada, tu cerebro activa las células de tu testículo para producir más testosterona, para aumentar su actividad, para poder procrear más fácil. El tumor de mama lo que hace, si tú tienes un cachorro en peligro de muerte, si un animal tiene un cachorro en peligro, entonces hace que la glándula mamaria reaccione para producir más leche para que ese cachorro pueda sobrevivir. Y así, cada uno de los tumores tenía una explicación biológica totalmente adecuada para lo que estaba viviendo la persona. Y entonces entendió, y aquí se apoyó en otro científico que se llamaba Paul Watzlawick, que tú puedes tener una situación de vida real. A ti puede llegar alguien y ponerte en peligro de muerte. Por ejemplo, si estás en una pelea, si alguien te está golpeando, tienes un peligro real, ¿no? Y entonces tu cuerpo reacciona. Y eso se llama realidad de primer orden. Pero también hay realidades que nuestra cabeza identifica como reales y que no lo son. Y se llaman realidades de segundo orden. Y dependen de mis condicionamientos, mi historia, mis herramientas emocionales, mi percepción de la vida. En resumen, mi cabeza. Y viene del miedo. En el curso que has mencionado, el curso del miedo, estos dos miedos yo lo llamo el miedo natural y el miedo neurótico. Claro. El miedo natural es una respuesta inteligente a una situación real que sucede en el momento y es natural, todos los seres de forma inteligente reaccionan a un peligro a través del miedo. Tú me explicas que hay una tempestad hormonal que mete en moto una serie de mecanismos que nos hacen aptos a defendernos o a huir. Y el miedo neurótico, al contrario, el miedo que se genera a través de la realidad ilusoria que nosotros producimos, creamos con nuestra mente. O sea, así como con nuestra mente nosotros durante el sueño podemos crear una realidad ilusoria y nuestro cuerpo reacciona
a la ilusión del sueño como si este sueño fuera real, también cuando estamos despiertos, nosotros con nuestra mente creamos una realidad ilusoria y reaccionamos a esta realidad ilusoria y nuestro cuerpo obviamente se enferma porque nosotros confundimos la realidad con el sueño. O sea, lo que tú creas con tu mente, así como te puedes sanar, te puede enfermar. Y otra observación que yo hago de forma empírica y también intuitiva, la naturaleza es naturalmente opera por la salud. Va siempre Exacto. hacia la salud. No, Claro. no es neurótica que va hacia la enfermedad. La enfermedad es parte de un arreglo que siempre lleva hacia la salud. Esto si tú eres natural. Pero nosotros, dado que no somos naturales, pero vivimos en función de un fenómeno que es construido por la sociedad, que es nuestra mente, no viviendo de forma natural, no cooperamos con la natural tendencia a la naturaleza a sanarse y por lo tanto nos enfermamos. Sin duda. Claro, claro. En medicina le decimos el cuerpo se autorregula. Quiere decir que tú te desbalanceas para sobrevivir y luego te rebalanceas. Toda enfermedad tiene una fase para arriba y una fase para abajo. Y esto lo describió este cuate. Entonces, les voy a poner un ejemplo muy claro. Y estás en el banco y llega un cuate con una pistola a asaltarte. En ese momento, estás en peligro de morir, porque tiene una pistola y en cualquier momento dispara. Entonces, ¿qué sucede con tu cuerpo? Primero, tu pulmón reacciona. Tu pulmón se activa porque necesitas respirar, porque necesitas oxígeno para pelear, huir o pasmarte, esconderte. Tus vías respiratorias se abren para dejar pasar aire. Tus bronquios, que son las vías más bajas, se dilatan para dejar pasar más aire. Tu tiroides, que es una glándula que está aquí, empieza a secretar tiroxina para acelerarte. Tu corazón se acelera. Tu corazón necesita bombear sangre. El sistema de conducción del corazón se acelera. El músculo aumenta su contractilidad. La presión te aumenta. El páncreas moviliza glucosa para que tú tengas glucosa para tus músculos, para luchar o huir. Tu adrenalina secreta, tu suprarrenal secreta adrenalina, que es una hormona que te pone a 1000, porque tú necesitas en ese momento sobrevivir. La piel inhibe su sensibilidad, porque si yo me voy a pelear no necesito que me duela si me estoy peleando. Y los músculos se accionan. Todas estas cosas suceden en segundos. Nuestro cuerpo está diseñado para reaccionar ante estas cosas en segundos. En la naturaleza, que como tú lo decías es relajada, de repente vienen estas cosas. Cuando viene un depredador, yo estoy en peligro 2, 3 minutos y muero o sobrevivo. Y si sobrevivo, olvido. Y no pasa nada y ya regreso a mi expansión. El problema es que nosotros, esta cosa se queda ahí. Voy con un siguiente ejemplo. Si en vez de llegar al banco y que dure 3 minutos te secuestran, esta sensación de me voy a morir, con la cual estás activando todo esto, ya no duró 3 minutos, ya duró 3 meses, porque ya, aunque no te esté pasando nada y tú estás en un cuarto encerrado y no está sucediendo nada, pero tú te estás imaginando que puedes morir y todas estas cosas las activas. Y así, puede ser cualquier estupidez. Puede ser también simplemente el miedo que podría ser que te asalten. Y tú vives constantemente con una hipótesis que puede ser que nunca se verifica y todo lo que tú describiste a nivel físico continúa envenenándote. En lugar de nutrirte para salvarte la vida, termina envenenándote, quitándotela. Claro. Entonces, eso es lo que pasa muchas veces. Desde la forma en la que nos conectamos, pues enfermamos porque tú aprietas el botón de alarma. Cuando tú aprietas el botón de alarma, todo tu sistema se pone a tono para sobrevivir. Cuando pasa el peligro, tú ese botón lo sueltas.
Pero si a ti te dicen, hay, hay un bicho aquí afuera que no ves, que te va a matar, entonces tú ni siquiera lo has visto, ni siquiera te has enfermado, ni siquiera has salido positivo, pero tú ese peligro a morir te lo estás quedando. Y si tú aprietas ese botón por meses y meses y meses, ¿qué es lo que pasa en nuestra sociedad? Tenemos una sociedad profundamente tensa, vive en tensión de ataque. A eso se le llama estrés. La tensión de ataque es todo el tiempo, estoy suponiendo, o mi sistema inconsciente, porque además a veces ni siquiera es pensado, es inconsciente. El inconsciente maneja el 95% de nuestras decisiones. Entonces, si yo estoy en constante tensión de ataque, yo no tengo energía para otras cosas, pero además no hay sistema que lo aguante. Si yo activo mi pulmón por meses porque tengo miedo a morir o porque me dieron una noticia de que soy positivo al bicho yo puedo desde mis emociones enfermar y morir, y se llama el efecto nocebo. Y el efecto nocebo hace a la gente morir, y es una de las piezas que nadie ve del rompecabezas de estas cosas. Pero así sucede. Entonces, estamos todo el tiempo en tensión. Y a veces es, sí, me quedé sin trabajo y estoy desvalorizado. Pero a veces es la idea de que te puedes quedar sin trabajo. Y entonces, eso hace que el cuerpo se active de la misma manera. Y entonces, pues esto es lo que está sucediendo con la enfermedad. La enfermedad es un proceso de adaptación. Y esto se inserta o inserta, ¿cómo se dice? Inserta, se inserta, insertar perfectamente en la forma en la cual nosotros venimos educados, porque en realidad nuestra estructura psicológica se basa sobre el miedo. Nosotros Claro. desde cuando somos niños vivimos constantemente en el miedo. Yo en mis talleres que tú has hecho, hay gente que, mucha gente ha vivido toda su niñez, no el miedo grave, pero es una idea general. Tú tienes que tenerle miedo a la mamá, tienes que tenerle miedo al papá, tienes que tenerle miedo al maestro, y después te espantan con personajes de fantasía, el cojo, el rubachico, la cosa. Y si nadie funciona, hay uno que funciona siempre, el miedo a Dios, que te vea incluso en el Sí. baño, pronto no puede, jamás puede estar tranquilo. Miedo a no poder alcanzar las expectativas de la familia, miedo a ser juzgado, constantemente en el miedo. Diciamo, nuestra forma educativa parece construida para crear la enfermedad. Si después a esto tú le agregas todo el interés que tiene la sociedad en tenerte en un estado de miedo, porque una persona en un estado de miedo es fácilmente manipulable, esto es básica psicología, y entonces aun cuando no hay una amenaza real, una amenaza se tiene que crear. Te inventan el chupacabra, te inventan cualquier pinche pendejada puede funcionar. Por lo tanto, Sí. cuando nosotros, cualquiera nos está escuchando lo puede ver, cuando no hay una amenaza y tú te sientes tranquilo, inmediatamente te sientes raro y buscas algo que cree un problema, porque tú sin problema ni siquiera te reconoces, tú te reconoces en función de un problema, en función de un miedo, en función de una preocupación. Por lo tanto, de ahí es la razón por la cual nos juntamos y nos tocamos en un punto. Hay de un lado una reconstrucción interior de tu forma de percibir la vida y el mundo, y otra una forma para sanar los daños que ya te hiciste. Claro, y yo lo veo muchísimo en mi consultorio. De repente me llegan, porque además les hago una pregunta, un interrogatorio de qué enfermedades tienen, ¿no? Hay un código muy claro y aquí un poco es entender que el cuerpo te está diciendo qué estás padeciendo, qué estás sufriendo. Es una gran ventana a tu ser, lo que te están diciendo tus síntomas. Y lo que decías, tenemos una tendencia en la sociedad
a ser manipulados por el gobierno, por lo que tú quieras. Ya ahorita Diosito ya no se lo está creyendo la gente y por eso están viniendo estas situaciones de pandemias que tienen muchísimas cuestiones muy cuestionables, ¿no? Pero es real que a la gente se le controla con el miedo y en la salud, esto también es una realidad, porque hay empresas muy grandes, farmacéuticas, hay gente que le interesa que la gente se enferme. Y si tú partes de que tú necesitas a un doctor porque nos descomponemos, porque te vas a descomponer, si tú vives lo suficiente, te vas a descomponer. Y sí, aunque hay un envejecimiento natural de todos nosotros, la verdad es que la mayor parte de los seres sufren un proceso natural de envejecimiento y mueren, pero nosotros enfermamos de cosas que no existen en la naturaleza. Entonces, ahí estamos puestos, porque hay gente que le interesa que tú no entiendas que tú te puedes sanar solito de la mayor parte de las cosas. Si yo voy a poner algunos ejemplos. Puse el ejemplo del corazón, que se acelera, ¿no? Se acelera porque yo necesito sobrevivir. Si yo aprieto el botón de forma constante y continua, entonces mi miocardio, que es el músculo del corazón, empieza a crear cambios. El sistema de conducción empieza a crear arritmias, ¿no? Las arritmias no existen en los animales. El páncreas, si yo necesito elevar la glucosa para sobrevivir, pero aprieto el botón de manera sostenida, me hago diabético. Y entonces, ¿qué pasa? Llegas con el médico y te toma una prueba y te dice, ¿tienes el azúcar altísima? Eres diabético. Y te pone la etiqueta de eres diabético. Y cuando tú te lo crees, entonces vas a necesitar la medicina para la diabetes toda la vida. Cuando el fondo del problema es que estás tenso, es que estás en una situación de sentirte en lucha oída, es que eres resistente a la vida, es que no te dejas fluir, es que no te dejas llevar, es que no aceptas lo que está sucediendo con tu vida. Y esto sucede con prácticamente todos los órganos y es muy interesante entender cómo va funcionando. Y hay también, cuerpo, ¿no? disculpa, te interrumpo justo para interloquir. Hay una otra razón que es psicológica respecto al hecho por qué nosotros vamos al doctor y buscamos tener una enfermedad y hasta la cultivamos. Porque Sí. dado que nuestra vida muchas veces, diciamo a veces, es un fracaso, tú es más fácil dar la culpa de tu fracaso humano a una enfermedad que a una falta de responsabilidad tuya hacia tu misma vida. Y por lo tanto, cuando tienes la fortuna de encontrar un doctor que te dice que estás enfermo, ahí te puedes relajar. Ah, por esto soy un pendejo, porque soy enfermo, no porque no me tomé la responsabilidad de volverme maduro y vivir mi vida. Y por lo tanto, da un lado el doctor cultiva, o la industria farmacéutica cultiva tu enfermedad porque tiene un interés en negocio tu enfermedad. Y del otro un negocio para ti también porque psicológicamente te hace relajar respecto a tu fracaso y la culpa se vuelve de una enfermedad y no de ti mismo. Sí, sí. Es la situación de la víctima, ¿no? Que es Exactamente. algo en lo Sí, que cuando no caemos funciona, frecuentemente. cuando no puedes dar la culpa a tu pareja y no puedes más dar la culpa a tus padres porque ya murieron, entonces tienes que encontrar la última opción es una enfermedad. Te cultiva tu bella enfermedad y estás tranquilo, tienes solo que esperar de morir y no hay ningún problema. Sí, sí, porque es muy fácil echarle la culpa al cuerpo que se descompuso, es muy fácil quitarte eso de encima y decir, pues sí, estoy enfermo y necesito al doctor. Y eso pasa a todos los niveles. Y no es más que salirte de tu centro, salirte de tu salud, de tu estado de expansión, para entrar en un estado de contracción y pensar que todo el mundo te va a resolver los problemas. Pero no es más que una situación de no me estoy tomando yo la responsabilidad de mi salud. Porque es muy sencillo. Además,
La responsabilidad de tu salud recae simplemente en dejar que el cuerpo reaccione. Se ha demostrado, y ya han salido algunos artículos que han demostrado que en algunas ocasiones por ejemplo, en cáncer, los pacientes que no se hacen nada, que no hacen quimio, ni radioterapia, ni nada, sobreviven más tiempo que los que se meten a quimios y a radios y se sienten pésimo y se empiezan, un paciente con cáncer se empieza a conectar con este peligro de morir. Activa el pulmón, hace metástasis pulmonares, activa el hígado. ¿Quién se va a quedar con mis hijos? Miedo al sustento, ¿no? El hígado reacciona, me desvalorizo, ya no sirvo, me voy a morir. El músculo esquelético, la columna dispara una metástasis. O sea, simplemente el cuerpo está reaccionando a como tú te estás conectando. Responde de forma lógica a lo que tú estás creando con tu mente. Ahora, yo obviamente no soy un doctor, entonces no me atrevo a decir que funciona más no curarse que curarse el cáncer, pero puedo contar una anécdota que puede ser simpática. Cuando vivía en la India, en Puna, en esta grande comunidad, entre las tantas personas, había un señor. Para mí era uno que tenía mi edad de ahora, pero para mí, siento hace 25, 30 años, era un señor. Y sabía que era un ex agente de la CIA. Y era un gran cogelón, era un personaje verdaderamente simpático. Y una vez me encontré a hablar con él y decía, no, dice, mira, yo hace 10 años me diagnosticaron cáncer, me dieron 6 meses de vida. Y entonces yo, estos últimos 6 meses, quería pasármelos bien, vine aquí y son 10 años que estoy esperando de morir. Y al parecer... no. Sí, claro. Claro, porque el cáncer se cura cuando tú te quitas la estupidez que traías encima de tus condicionamientos. O en el caso de mi amigo volviendo de cogelón también. Sí, ayuda. Claro. Cambió su vida por una vida de cogelón, de una cosa muy tensa, ¿no? Que era un agente secreto. Pero esa es una de muchas historias que hay de las famosas remisiones espontáneas, así se llaman. Y ya no son tan raras, ya es una realidad. Y ya hay científicos que están estudiando cuáles son las cosas que tienen estas personas que hacen remisiones espontáneas de un tumor gravísimo, estadio 4, de lo que ustedes quieran, que ya se iba a morir en 2 meses. Y resulta que no. Y resulta que en 1 mes ya se les quitó. ¿Por qué? Porque cambiaron todo lo que había, cambiaron sus condicionamientos, su mente, se conectaron diferentes, se conectaron con el amor, con la utilidad, con la pasión, con el ya no importa nada, de todas maneras me voy a morir, lo acepto, la aceptación, el fluir, todas estas cosas ayuda. Claro, yo esto, repito, no tengo datos científicos para afirmarlo y ni tomo nota de los casos, pero es un hecho muy común en mis talleres que tú conoces, que justo porque la gente entra en un espacio de aceptación, de conciencia, de ligereza, de relajación, la gente sana de enfermedades. Yo no soy tan interesado al cuerpo, y quien lo hace mucho mejor que yo, tú por ejemplo. Yo soy más interesado a la vida en general de los seres humanos, pero es inevitable que cuando yo hago algo acerca del espíritu, del alma de las personas, el cuerpo inevitablemente trae beneficios de esto. Y entonces sana también la enfermedad. No es matemático, pero seguramente estadísticamente probado. Sí, yo mismo fui testigo. Yo estuve ahí en tus talleres, Dai, y tenemos un gran amigo y los dos lo conocemos muy bien que tenía diabetes, glucosas de 600. ¿Quién es? No, el mejor, nombre no se puede decir, pero no me lo recuerdo. Bueno, no, sé si porque no me pero, porque no tomo nota de esto. Entonces debe ser, no te recuerda simplemente esto. yo como médico lo veía, ¿no? O sea, no la diabetes. Y los médicos le decían, no entiendo cómo lo hiciste. Pues, sí, mira. se salió de ahí. Lo hicimos nosotros en mi taller. Sí, claro. Se sanó contigo. Se Qué sanó bueno. una diabetes contigo.
Tenemos a una gran amiga, Varín. Mira, espera, que me está sugiriendo. ¿Quién? ¿El nombre? Ah, claro, claro. Uta, es verdad. No manches. No, ahora no voy a decir el nombre yo tampoco. Ah, es verdad. Sí, No no. me recuerdo. Yo soy un viejo señor. Yo tengo que ahorrar mis neuronas por lo esencial. No puedo gastarlos en la memoria. Bueno, para mí él fue un gran maestro simplemente por entender que esto podía suceder. Sí, Y así, increíble. y comentaba del caso de Varín, que es nuestra gran amiga. Varín tenía un tumor muy grave, que tenía 3 meses de vida. Yo la llevé al doctor con un amigo experto en páncreas. Tenía un tumor de páncreas. Y le decían, ya no hay nada que hacer, ni siquiera hay que operarla, ya tantita quimioterapia que no le duela, algún experto en dolor y ya. Bueno, pues se echó todavía como 5 años de vida por este trabajo emocional, por esta labor hacia la gente, por este amor que ella tenía, por este trabajo incondicional y continuo sobre su ser. Obviamente ya cuando es muy avanzado ya es más difícil el retorno, ¿no? Hay veces que ya no es tan fácil. Tendrías que cambiar muchas más cosas, pero así como ella y como él y como muchos, porque yo los veía y me platicaban sus historias, porque como médicos se acercaban conmigo en los talleres, entre sesiones y entre respiraciones y meditaciones, y me platicaban sus historias. Y yo me topé con tantas cosas que dije, es que esto es súper poderoso. Hoy entiendo que el médico se queda en la superficie, se queda en la punta del iceberg. Porque si tú tienes una gastritis, te dan una medicina para bloqueártelo, te quitan el síntoma. Hacia eso va la medicina. Y yo entendí que trabajando el fondo del iceberg, que es donde la gente se mete cuando va a tus talleres, pues trabajas el fondo. O sea, ¿por qué tengo gastritis? Porque tengo un enojo territorial, me están invadiendo, me están quitando una herencia, me está molestando mi jefe, y eso produce gastritis y produce úlceras. Y entonces yo veía cómo personas con cáncer, cómo personas con enfermedades crónicas degenerativas empezaban a mejorar a través de respirar, a través de meterse en la hiperventilación, en un trance y entrar en su más profundo ser, en su ser más básico, en su niño interior, y empezaban a sacar las estupideces que traían de la infancia, y fue mi caso también. Las estupideces que cargabas, trabajaste a tu mamá, trabajaste a tu papá, trabajaste a tu sexualidad, y entonces la persona entraba en un estado de desprenderse de piedras, de capas, de cosas que traes cargando, que pueden desprenderse a lo largo de muchos años con un psicólogo, y si bien le va, porque el psicólogo se mete con la cabeza solamente, con la mente racional. Pero cuando tú entras en un estado en el que puedes acceder al inconsciente, que eso solo sucede en la hipnosis y en la meditación profunda y en el trabajo catártico, en el que de veras te conectas con cosas que además a veces ni se acordaban. Es que yo en meditación entendí, comprendí y vi que tuve un abuso sexual. Y entonces hice un tumor, hice un cáncer cervicouterino. El cáncer cervicouterino tiene que ver con el abuso y con la frustración sexual en la mujer. Un cáncer de próstata tiene que ver mucho con la frustración sexual, y pues todo esto tiene su sentido biológico. Y así yo empecé a ver cómo la gente se sanaba simplemente por meterse adentro de su ser y trabajar lo más profundo. Es interesante, Nirdesh, que yo lo digo sin vergüenza. La gente ve y diga, francamente, yo no sé lo que hago. Yo sé que lo que hago funciona, pero no sé lo que hago. Y es fabuloso que lo sabes mejor tú lo que hago yo. Es por esto que tendríamos, y de vez en cuando lo platicamos, tendríamos que
trabajar juntos, hacer experimentos, ir en los lugares donde podemos ir un poquito más en profundidad en el monitoraje de lo que pasa cuando tú llevas primero un trabajo emocional y después la profundidad de la meditación en el sistema mente-cuerpo de la gente que enferma. Yo lo hago con la gente sana, vienen también gente enferma, pero el propósito, no soy un sanador, aun si a veces mi trabajo sana. Yo soy un inspirador, o me gusta más llamarme un provocador, francamente. Sí, no, y sí lo eres, y es perfecto, y estoy de acuerdo contigo. Yo he empezado a documentar algunos casos que tengo de músculo esquelético, pacientes reumáticos, por ejemplo, o pacientes con conflictos de motricidad, esclerosis laterales, epilepsias, que han sanado con estas cosas, ¿no? Yo estoy empezando a tratar de ver cómo lo documento y me encantaría, obviamente, hacer una colaboración contigo porque yo estoy convencido que los hospitales deberían tener así como tienen un servicio de nefrología, de cardiología, deberían tener un servicio para enseñar a la gente a meditar y para enseñar a la gente a conectar con su cuerpo, conectar con su espíritu, conectar con su corazón y conectar con su mente y observarse y entender qué es lo que está pasando y por qué me estoy enfermando. Y hacia ahí tenemos que ir. Y también ayudar a los pobres parientes de las personas enfermas. Claro. Porque se vuelve un negocio pervertido hacia la enfermedad. Cioè todo el conjunto tendría que tener herramientas naturales para reencontrar el estado de natural sanidad, natural salud, o para disparar el proceso de sanación. Y esto, francamente, si la ciencia y la meditación se juntan y no son tan separadas. La meditación es una ciencia del mundo interior. Como la ciencia es una exploración y el conocimiento de la materia y el dominio, entre comillas, de la materia, la meditación es la exploración científica y el dominio del mundo interior. Y los dos no están separados. En esto, cuando Osho hablaba del hombre nuevo, que era la fusión del hombre oriental, del oriente y del occidente, hablaba de Sorba el Buda, hablaba justo de esto. Entonces, nosotros que tenemos la capacidad, la intuición y probablemente también el poder para hacerlo, tendríamos que aprovechar de esta oportunidad y hacerlo, Nirvesh. Sí, sin duda, tiene que ir a todos los niveles. Yo me acuerdo que tú en algún taller una vez dijiste, yo estoy convencido de que el mejor hospital de pediatría debería tratar no a los niños, sino a los papás. Obviamente, los niños nacen sanos. Y yo dije, sí es cierto, tienes toda la razón. El niño naturalmente es sano. El niño no tiene problema ni conflicto, es como un animal. El niño vive en el primer orden. Lo que pasa es que empieza a sufrir y mientras más grande, pues más sufre. Y cuando eres adulto no eres más que una bola de canicas cargando las estupideces que tú tenías de niño. Entonces todos transitamos ahí, todos traemos una máscara puesta que no es más que una repetición de lo que vivimos en nuestra infancia de los 0 a los 7 años. Tú sabes que... No, termina, no te quiero interrumpir. No. Y bueno, pues esto es muy claro y de lo que decías de... bueno, si quieres dime tú porque creo que tiene relación con esto. No, simplemente porque se pega lo que acabas de decir. Nosotros nos enfermamos de niños y después nos llevamos los que yo llamo fantasmas. O sea, tú te cargas cosas que no son más en el plan de la realidad. Si tú fuiste abusado, maltratado, abandonado cuando eres un niño, este abuso, este abandono, este descuido, esta ofensa, no está en el plan de la realidad. Es simplemente algo grabado en tu sistema,
como un fantasma que se queda ahí hasta cuando tú no le das atención. Es por esto que me gusta, yo te digo, yo no soy un terapeuta, yo soy ni un sanador, yo soy un ghostbuster, soy un cazador de fantasmas. O sea, creo una situación en la cual esta energía de este fantasma que viene de tu pasado y que habita, vive en la casa embrujada de tu ser, pueda liberarse. Una vez que tú la liberas a través de la meditación, mantén este espacio limpio y vacío y tu vida puede empezar otra vez, o mejor, puedes hasta renacer. Sí, claro, claro. Tú lo llamas fantasmas. Grandes científicos que además ahorita están teniendo mucha voz, lo hablan o dicen que es un cassette que tú grabas. Tú pones un... Exacto. Y esa grabación que va de los 0 a los 7 años, cuando tú estás en una onda cerebral de trance, que es delta o teta, cuando tú eres niño de los 0 a los 7, estás en hipnosis, estás ahí, entonces grabas una cosa que se queda contigo por toda tu vida, y toda tu vida no es más que una repetición de lo que viviste de los 0 a los 7 años. Así funcionamos, ¿no? Se trata de borrar el cassette. Es borrar el cassette, y para borrar el cassette se necesita muchísimo valor. Primero es identificarlo y decir, sí, yo tengo un tema que tengo que trabajar, y eso es el primer gran problema, que a veces tienes que ser lo suficientemente humilde para decir, hay algo que no está bien conmigo. Y la enfermedad es la perfecta vía para darte cuenta que estás teniendo algún tema. Si yo tengo un tema de coronarias y ya me pusieron unos stent y lo que tú quieras, pues es que tengo un tema territorial muy fuerte. O sea, el cuerpo te habla, ¿no? Y bueno, pues simplemente lo que yo estoy empujando es a tenemos que empezar a ver esto, lo que tú decías de crear un puente. Tenemos que crear un puente entre la ciencia, que es maravillosa y ha hecho cosas increíbles, y no le quito su... No, absolutamente. Sí, no. Pero esta parte que es mi ser, mi espíritu, mi conexión, mi corazón, mi percepción, esto está agarrando. La ciencia está empezando a explicar esto. Antes no se podía, porque Newton no podía explicar esta cuestión del campo. No había forma. Ahora sí hay forma. Ya están empezando a entender cómo funciona y cómo interactuamos con el campo electromagnético de los demás. Le decimos, bueno, mala vibra, pero realmente hay una cuestión eléctrica, energética que está sucediendo entre nosotros. Y la ciencia está empezando a demostrar esto. Esto tiene que tomar fuerza. La ciencia está empezando a demostrar que no sabemos ni madre. Sí, pero al mismo tiempo tenemos que empezar a entender que el no saber ni madres está bien. Es bueno. Porque claro, nos acerca a nuestro ser más básico, más íntimo, más profundo. Queremos controlar el mundo con nuestro conocimiento y con lo que sabemos, y queremos manipular la vida. Y eso nos está enfermando, ¿no? Cuando tú crees de saber, no tienes esperanza. Porque, dado que crees de saber, te relajas, no buscas más y crees en algo que no es real. Cuando al contrario te das cuenta que no sabes ni madre, tienes la posibilidad de descubrir algo nuevo. Sin duda. Sí, yo a lo largo de este caminito, con lo que me he conectado, porque venía de yo soy el experto y yo sé y yo estoy hasta acá y mis conocimientos, es entender que no, tengo mi ignorancia un poco mejor organizada, pero soy un completo ignorante. Hay muchísimas cosas que no entiendo. Que no me lo digas a mí. Y eso es increíble. Cuando tú te conectas con soy un animal y no sé nada. El misterio de la vida es un misterio tan maravilloso porque es un misterio. Y entonces la medicina se ha volcado hacia este lado, a querer entender todo y controlar todo y sanar todo a través de medicinas. Y hay una parte
que no se puede explicar todavía muy bien, pero que es tan poderosa, que está ahí, que además ahorita el mundo está abriéndose a una intuición distinta, está abriéndose a que estas cosas son reales, está abriéndose a que de veras la forma en la que yo me conecto con la vida influye en mi percepción, influye en mi proceso de salud y enfermedad, influye con mis conexiones interpersonales, influye en la cuestión de cómo manejo yo al mundo, a la vida. Estamos llevando al mundo a al mundo no se va a destruir, pero nosotros sí. Nosotros nos vamos a extinguir porque estamos caminando hacia un lugar muy, muy complicado, ¿no? Y la medicina no es la excepción. Tenemos que darle la vuelta. Nosotros no podemos destruir la vida, pero podemos destruir a nosotros mismos seguramente. En cualquier forma, lo estamos haciendo porque estamos creando condiciones más y más difíciles para la vida. Y esto depende fundamentalmente, ahora tendríamos que mover un poco el tema, depende fundamentalmente del egoísmo humano, porque el egoísmo humano opera más allá del sentido común de la vida. Si tú puedes imaginar por egoísmo humano de descargar el contenido de un barco de petróleo en el océano porque no te conviene llevarla donde tienes que llevarla, ya cuando tú dices no puedo disminuir las emisiones porque no nos conviene económicamente, vamos a morir todos. ¿Qué cosa vas a hacer con tu dinero después? Sí, Sí. Es por esto que el ser humano necesita ser refundado, cioè una nueva fundación de los cimientos espirituales de un ser humano. Todavía somos víctimas, secuestrados por nuestro egoísmo animal. Y dado que somos animales muy poderosos, si somos egoístas e inconscientes, somos como adolescentes borrachos manejando un Ferrari. Vamos a chocar. Exacto. Sí, sí, ahí estamos puestos, ¿no? Y el problema es que no lo vemos. Entonces, creo que a todos los niveles tenemos que simplemente detenernos, abrir nuestras antenitas y pensar a dónde estamos yendo. Y en el campo de la salud, para mí esto es una realidad y es el motivo un poquito de este camino, esta dirección que yo he tomado, y no sé a dónde me vaya a llevar, pero es una dirección que a mí me hace sentido desde el corazón, y es entender que tenemos que regresar a lo básico, a conectarnos con nosotros mismos primero, y para eso la meditación es súper poderosa. Estoy convencido de que la meditación tendría que ir a los hospitales, tendría que ir a las escuelas. Si la meditación fuera a las escuelas, este mundo cambiaría. Porque nosotros tendríamos una posibilidad a través de las generaciones que vienen de cambiar esta historia que estamos viviendo ahorita, ¿no? La meditación es como la electricidad. Cioè, el mundo occidental ha hecho muchas descubiertas. Una de estas es la electricidad. Cuando tú descubres una cosa importante como la electricidad, que nos permite en este momento, por ejemplo, de estar conectados, tú la quieres llevar en todo el mundo. La meditación è la misma cosa, è una descubierta extraordinaria que puede transformar la vida de un ser humano dal estado animal bruto a un estado divino, como todos los seres humanos aspiran, y por lo tanto es natural que tendría que ser conocida a todos los niveles, así como la electricidad tendría que ser y es prácticamente compartida con todos los seres humanos. Sí, sin duda. O sea, yo estoy convencido de que ese es el camino, y en el campo médico es simplemente voltear a ver al fondo de los temas que estamos viviendo. Esto es un tema que creo que vale la pena divulgar, y estoy convencido de que pudiéramos hacer tal vez más trabajo al respecto. Yo estoy empezando a dar algunos pequeños talleres. Hay personas que tienen este conocimiento y que son muy buenos para explicarlo y que lo hacen.
Entonces, híjole. Mejores que tú y yo, me parece. Sí, sí, bueno, pues yo creo que cada quien lo lleva tiene lo suyo. Al nivel que puede, ¿no? Pero sí, lo que decíamos de esto a nivel macro, a nivel mundo, a nivel salud, que ya es o a nivel interpersonal, y luego a nivel qué está pasando en mi exterior, a migrar a lo que está pasando a mi interior. Sí, el miedo es lo más profundo que yo he encontrado. Todas las enfermedades, o el 90%, porque el trauma no, las intoxicaciones no, las enfermedades genéticas no, las parasitosis no. O sea, hay muchas cosas que no, pero la parte más honda, el fondo del iceberg de la enfermedad es el miedo. Porque el miedo es, estoy conectándome con algo que no es real, que no está sucediendo de primer orden, que no lo tengo como una condición contundente enfrente de mí, sino me lo estoy imaginando. Y depende de qué me imaginé yo, pues es los órganos que voy a activar y los sistemas que voy a activar que me van a llevar a esa supervivencia. Entonces, el miedo es el trabajo más profundo que puede hacer alguien, y tenemos miedo a muchas cosas, y tenemos miedo a la muerte, y tenemos miedo a la vida, y tenemos miedo al que de enfrente, y tenemos miedo a todo. Y es un estado totalmente antinatural, porque la naturaleza no tiene miedo. Hay una frase muy bonita de mi maestro y del tuyo también, Nirvesh, que dice: la vida empieza cuando termina el miedo. El miedo es incompatible con la vida. Tú con el miedo puedes aguantar y sobrevivir. Vivir significa regocijar, significa celebrar, significa ser feliz, significa amar, significa crear, significa reír. Todas cosas imposibles con el miedo. Es por esto que no el primer, ma he trabajado 3 meses para crear este curso sobre el miedo que se llama Lo que disuelve el miedo. Es un curso son 12 clases, y esta vez empieza el lunes en realidad, hoy empieza. Mañana, la primera clase, mañana. Okay. Y son 12 clases grabadas, 12 lives, donde da un lado doy una perspectiva diferente, esta de la cual estamos hablando respecto al miedo, y también doy ejercicios, meditaciones y sesiones grabadas con después los lives para tener herramientas para que el miedo no sea más un asunto en tu vida. Me parece maravilloso y te felicito. Creo que has hecho una labor increíble con todo esto. Yo creo que si la gente empezara a conectarse con la alegría de vivir, con la expansión, con la celebración, como lo decía Osho, ¿no? Con la paz y la celebración, con Buda y con Sorba. La vida es tan linda, tiene tantas maravillas que no volteamos a ver porque estamos en lucha o huida o pasme, que si nosotros nos damos un vuelco y empezamos a ver esta parte, empezamos a ver la maravilla de estar vivos, la gratitud, la alegría, la conexión con la gente, el abrazo, que en tus talleres me da tanta pena que no estén sucediendo, porque el abrazo de una persona que además ni conoces y que le puedes decir te amo, así te amo, y no la conoces, y le puedes dar un abrazo sin que piensen que eres homosexual y todas estas estupideces que traemos arraigadas. Cuando te conectas con el amor incondicional, con la gratitud, con la compasión y con la empatía con la gente, el miedo se empieza a ir, se empieza a disolver y empiezas a vivir la vida de una forma diferente, y empiezas a perder el miedo y entiendes que cuando te llegue la muerte te va a llegar y no pasa nada. Es un proceso igual que la vida, hasta más maravilloso. Dicen muchos que la muerte es la situación más padre que puedes vivir, que eso ya es meternos en otros temas, pero es simplemente una invitación. Métanse a las pláticas y a los talleres de Dayal, valen muchísimo la pena,
porque de veras te ponen en un lugar diferente. Y creo que todos tendríamos que ir ahí, ¿no? Muy bien, Nirvesh. Me parece que el tiempo ya se está acabando. Es una hora que dura el live, claro. Y entonces, justo son mediodía ahora, prácticamente ahora nos van a cortar. Nirvesh, muchas gracias. Ha sido muy interesante y reconfortante tener un'ottica, una visión científica de algo que yo hago a nivel empírico y a nivel de la experiencia personal y de una pura intuición, un talento natural, digamos, que tengo en esto. Y tenerte como amigo y digo, compañero en el camino para mí es muy, muy, muy bonito. Por esto quise hacer esta charla en dos. Muchas gracias. Sabes que te quiero mucho, que me hace mucho sentido lo que haces y que creo que deberías llegar a mucha gente. Y por eso estoy muy contento de haber estado aquí. Gracias a todos los que están allá atrás de estas dos cámaras. Sí, aquí tenemos Niranjana y ahora están aquí presentes Lahar y Nurani, que hacen siempre un trabajo constante para permitirme continuar a hacer este trabajo y llevarlo a más y más gente. Sí, sigamos trabajando juntos. Yo creo que esto tiene mucho para dónde ir. Creo que vamos empezando. Pero estoy seguro que algo lindo va a salir. Algo ya está sucediendo, ¿no? Pero sigamos ese caminito, a ver a dónde nos lleva, ¿no? A dónde se nos lleva, claro. Gracias. Muy bien. Gracias a ti. Te quiero Gracias mucho. a ti. Yo también. Estamos Chao, en contacto y bueno, ahí seguimos dándole. ¿Va? Y gracias a todos los que nos siguieron por Muchas gracias. estar con nosotros. Chao. Muchas gracias. Chao.